La cita está en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a inclinar nuestras vistas para orar a Dios, para agradecer al Señor en este momento en que estamos acá. Gloria a Dios. Inclinemos nuestras vistas. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Amén, Señor. Agradecidos a ti, Señor, dador de toda buena dádiva, por este momento tan especial que honramos tu resurrección. Hay una tumba vacía allá en Jerusalén y nosotros tenemos esa fe que tú vives. Amén, Señor. Que eres el mismo ayer y por los siglos. Gloria a Dios. Y tú prometiste, Señor, tú prometiste que por cuanto tú vives, nosotros viviremos, que hay vida más allá de esta existencia temporal. Y esa es la promesa, Señor. Y ahí nos tomamos, y ahí nos agarramos, Señor. Amén. Anunciando tu muerte, proclamando tu resurrección. Gloria a Dios. Y que tú venciste, que la muerte en la cruz es la historia de tu gran victoria. Amén. Es la historia de la victoria. Gloria a Dios. Sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la iniquidad, sobre la maldad. Tu muerte en la cruz fue la gran victoria. Tú, Señor Jesús, aceptaste voluntariamente morir. Tú te encontraste con la muerte. No es que trataste de evitarla, sino que sabías que tenías que ir a la cruz y morir. Tú lo dijiste a tus discípulos: es necesario que Cristo padeciese, muera y vuelva a resucitar. Por eso la muerte de la cruz fue tu gran victoria, Señor. Amén, Señor. Aunque el anticristo dice que fue el fracaso de Dios, pero nosotros sabemos que fue la gran victoria. Gloria al Señor. Agradecidos pues de reunirnos en este día tan especial, porque un primer día de la semana te levantaste de entre los muertos. Hay una tumba vacía ya. La muerte no pudo retener, Señor. Y aquí estamos, Señor, seguros por la fe que tú nos has dado. Amén. Por ese don divino para creer en ti, por ese don sobrenatural para creer en ti, Señor, y creer en tu palabra. Aquí estamos, Señor, reconociendo a ti, amoroso Jesucristo, el Dios creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el único, el Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Agradecidas a ti, oh Dios, Dios Padre eterno. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos que perdones nuestros errores, nuestra miserable vida humana, fracasada, Señor. Que nos ayudes, Padre, cada uno de nosotros a caminar con fe cada día, Señor. Te rogamos por los enfermos, por los que sufren. Nuestro corazón se conmueve. Amén, Señor. Nuestra alma se llena de angustia, Señor. Nos angustiamos, Padre, por quien está sufriendo, por nuestra hermana que está luchando por su vida, por esa enfermedad maligna que le causa dolores espantosos en su cuerpo, Señor. Te rogamos que tengas misericordia y que esas promesas de sanidad divina, esas promesas que están ahí en tu palabra, Padre, que por tus llagas hemos sido todos sanados, sean derramadas tus promesas sobre ese cuerpo de nuestra hermana María Pesaro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Vamos, hermanos, a tomar la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, el capítulo 1, lo vamos a leer. Gloria a Dios. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, Amén. Amén. al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de tu Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Me sabrán disculpar, hermanos, aún no supero el resfrío que me pescó, como estaba diciendo, de Murranche. El diablo aún me ha golpeado y estoy con un poquito de incomodidad en la garganta. Así que voy a hacer un esfuerzo, hermanos, para hablar y traer una meditación en esta mañana. Gloria a Dios. Así que el tema de esta mañana está centrado en esta carta del apóstol San Pedro, la segunda carta, donde nos habla de 7 virtudes. Y entonces nos pide el apóstol Pablo, gloria a Dios, que caminemos por 7 virtudes que nos van a llevar, si caminamos por ellas, si las cultivamos, nos van a elevar a una gran estatura espiritual, la estatura de un hombre perfecto. Amén. Esas es las virtudes que es una práctica diaria, permanente, es un reto de estar ahí cultivando estas 7 virtudes. Muchas batallas vamos a perder en este reto de caminar cultivando estas 7 virtudes. Quizás vamos a fallar, quizás vamos a perder los papeles, pero lo importante es seguir avanzando. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pedro en esta carta dice, esta carta está dirigida a las personas de fe, a los que han alcanzado fe igualmente preciosa como la nuestra, como nosotros, porque era un hombre que caminó primero en medio de dudas hasta que al final vino una fe maciza, fuerte. Pedro fue un hombre de debilidades como nosotros, de cobardías como nosotros, ¿verdad? La historia de Pedro, ¿no? Llegó un momento en que Dios lo llamó, y Pedro en el encuentro con Jesús vemos en él, ¿no?, 2 momentos. Pedro que pensaba que estaba frente a un hombre, y luego Pedro que se da cuenta que está ante Dios, cuando le dijo: tira la red aquí y ya verás lo que va a pasar. Cuando la red ya reventaba de tantos peces, eso era algo sobrenatural. Y Pedro lo siguió a Jesús, dejó todo, pero Dios le mostró que a veces el ser humano, por más buena intención que tenga, llega un momento en que podemos fracasar. Nos puede faltar la fe, nos puede entrar la cobardía. Por eso le digo: antes que cante el gallo, te vas a negar. Y el gallo cantó.
la madrugada ya lo había negado. Quiso ser el valiente, pero al final falló. Pero bueno, eso no lo descalifica al apóstol Pedro. Esas cosas nos pasan a nosotros a cada rato, nos pasan cada día. Necesitamos siempre caminar con Dios, con humildad y sabiendo que sin Dios nada somos. Pedro supo eso, ¿no? Pero él dijo: quiero tener la fe y caminar sobre las aguas. Muy bien, camina sobre las aguas. Pero vio una ola, se asustó y comenzó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente le dio la mano. Estamos de Dios. En los momentos en que la vida parece que todo fracasa, que todo se hunde, en momentos en que a veces parece que todo se cierra, tenemos que decir: Señor, sálvame. Y Dios nos dará la mano, así como le dio al apóstol Pedro. Tenemos, hermanos, que tener esa convicción de fe, porque la fe es lo fundamental. Por eso dice Pedro: a los que habéis alcanzado fe igualmente. Porque la fe es algo que es como una planta que se siembra y que hay que estar regando, cultivando, para que abonando, y eso se hace con la práctica diaria, con la oración, con la perseverancia. Amén. Y entonces esa fe va a hacerse fuerte. Y entonces, si usted ha alcanzado una fe genuina, una fe segura, entonces usted no es una persona que anda llevado por cualquier viento de doctrina. Usted es una persona inestable, sino es una persona que está seguro. Usted puede decir: yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé dónde estoy parado. Pero el que no tiene eso, pues está preguntando, ¿no? Un día cree una cosa, mañana está creyendo otra. Un día escucha que dicen: ¿será o no será? ¿Verdad, hermano? Dicen: ¿será o no será? ¿Habrá o no habrá? Un día creen, otro día no creen. Es muy triste cuando la persona está todavía en ese etapa. Pero cuando llega la conversión al apóstol Pedro le vino no cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal predicando. La conversión le vino a Pedro después de la partida del Señor. Cuando Jesús subió al cielo y vino el Espíritu Santo, ahí vino la verdadera conversión. Cuando fueron ellos ungidos con el poder de lo alto. Sin el poder de lo alto, la persona camina así, sin estar cierto de Dios. Pero nosotros tenemos que estar ciertos de Dios. Cada uno de nosotros tiene que estar cierto del mensaje de la hora. Tenemos que estar ciertos del mensaje de la hora. Tenemos que estar ciertos de la palabra de Dios. Tenemos que estar ciertos de las promesas de las Sagradas Escrituras para ese tiempo. Y cuando estemos ciertos de Dios, si le consigo un poquito de agüita, estamos ciertos de la palabra de Dios. Muy bien. A esas personas que han obtenido fe preciosa está dirigida esta carta. Esta carta no es para incrédulos, no es para el mundo, no es para agnósticos, no es para ateos, no es para teólogos modernos, no es para ecumenistas, porque estos teólogos ecumenistas, estas iglesias apóstatas, que son la mayoría de las iglesias protestantes de Europa y Estados Unidos, eso no creen en la Biblia, ellos no creen en la palabra como está escrito. Ellos creen más en sus filosofías, ellos creen más en sus concepciones filosóficas, humanistas, en sus interpretaciones que ellos han hecho de la palabra de Dios. ¿Creen eso? Son humanistas, pero son humanistas entre comillas. Aunque ellos dicen que son humanistas, no son humanistas, están deshumanizando a la humanidad, porque ellos están matando el poder de la palabra, el poder del evangelio. Para que la palabra tenga poder, tiene que estar como Dios la ha establecido, como Dios la ha puesto, sin quitarle ni añadirle. Entonces la palabra tiene poder.
Pero basta con que se le quite lo de algo, ya la palabra no tiene poder, pierde todo poder. Entonces podemos ver que cuando ellos, estos grandes líderes que tienen millones de personas detrás de ellos, gente engañada, por supuesto, o gente que nació predestinada a ser engañada, porque hasta de eso habla el misterio de Dios, que hay elección divina, hay predestinación. Y hay gente pues, que va a ser engañada de su propio razonamiento, porque las cosas de Dios no son cosas de razón, son cosas de fe, son cosas de confianza plena en la Sagrada Escritura, en la promesa de Dios. Tenemos que confiar en Dios, somos personas de fe, y eso es gracia de Dios. Por eso nos dicen en Efesios capítulo 2, verso 30, dice: por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, sino es regalo de Dios. Hermanos, entonces mire usted que a aquellas personas está dirigida esta carta, a los cuales se nos ha dado promesas. Tenemos las promesas de ser hechos participantes de la naturaleza divina. Naturaleza divina es algo misterioso, es algo interno, es algo que está dentro de la persona. Si alguien me ve en lo externo, dice: pues, ¿dónde está tu naturaleza divina? Yo te veo un vasito, ¿no? Yo te veo en un nivel, ¿cómo te veo? Una persona con cuerpo, carne, huesos, un ser corporal. Eso es humano, eso no es divino, es la naturaleza física, ¿verdad? Pero eso es en lo exterior, en nuestra parte biológica. Pero en nuestro ser interno ha habido un cambio. Hemos sido participantes de la naturaleza divina. Hay un agente divino de Dios dentro de nosotros. Hay una nueva criatura dentro de nosotros, porque fuimos engendrados por la palabra de Dios. Un ser nuevo, un hombre nuevo. La vieja naturaleza desapareció. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ese viejo hombre con cosas todavía hasta quizás brutas, de animal, sin control, de bestialidades, de salvajismo, esa naturaleza vieja en el hombre, de odiar, de matar a tu prójimo, de asesinar, esa naturaleza que se ve en la gente desalmada. No escuchamos hablar de hombres desalmados. El ser humano cuando nace con una naturaleza vieja. No es como decía el mentiroso de ese filósofo Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que decía que el hombre nace limpio, bueno, puro, pero la sociedad lo corrompe. Esas son filosofías después que no es cierto. El hombre nace en pecado. La Biblia dice: en maldad me concibió mi madre. Venimos al mundo hablando mentiras. Venimos con una naturaleza de ira, de odio, de maldad. Hay un lobo dentro del hombre, una bestia. Y dice: hemos hecho participantes de la naturaleza divina. Ha habido un nuevo nacimiento. Gracias. Por eso Jesús se encontró con el gran maestro Nicodemo. Le dijo: si no naces de nuevo, no puedes. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser participante de la naturaleza divina. Tiene que Dios hacer una transformación en tu alma, en tu espíritu. Amén, hermanos. Amén. Sí, Señor. Eso es, hermano, lo que le está diciendo acá.
Y si eres participante de la naturaleza divina, hay algo que se va a manifestar en ti que va a demostrar que eres participante de esa naturaleza divina. Has huido de la corrupción del mundo. Porque si tú dices yo soy participante de la naturaleza divina y todavía te gusta estar en las discotecas, en los bailes, en los vicios, en los negocios turbulentos, en medio de borrachos, en medio de gente de malas costumbres, te gusta estar en los banquetes, en las orgías, en todas esas cosas que hace el mundo, tú no has huido de la corrupción del mundo. Tú no puedes decir que eres participante de la naturaleza divina, porque tú estás haciendo todas esas cosas malas que tu cuerpo amaba antes. ¿Ves? Es el problema. Por eso el hermano Branham decía, oiga, decía el profeta, el mensajero decía, voy a la casa de un hombre y observo qué música escucha, qué cuadros tiene en su casa, qué imagen tiene en su casa. Yo le diré qué espíritu tiene ese hombre. Mire lo delicado que es estas cosas, ¿no? Hasta las cosas que nosotros hoy en este tiempo, tremenda vulgaridad, canciones completamente vulgares, que es una exaltación del erotismo, hasta de la obscenidad, completamente canciones completamente vulgares. Y eso es lo que canta hoy la juventud, cómo Satanás nos ha engañado con la música. Programas en la televisión, todos casi completamente eróticos, son basura. En la televisión todo es basura. Salvo alguno que otro programa cultural, pero sáqueme de 5% cultural, 95% basura la televisión, del diablo, usada por Satanás. Es que no sabe la gente, pero no sé, pero los hombres espirituales saben que hay una corriente poderosa, oscura, satánica, maquiavélica, que está tomando control de todas las grandes esferas del poder político, social, religioso, económico del mundo. Se le llaman las grandes organizaciones secretas, masones, illuminatis, el ecumenismo. La gente católica, me he encontrado en las redes sociales pues gente católica sincera, hombres católicos practicantes, que ellos tienen sus creencias, sus dogmas. Ellos no hablan bien de Lutero. Para ellos Lutero fue el primero que comenzó todos los males de este tiempo, dicen ellos. Bueno, ese es su punto de vista que yo no comparto, pero en medio de esas cosas, en medio de su creencia, ellos dicen y reconocen que este Papa ya es blasfemo, apóstata, hereje, porque este Papa dice cosas que van contra la Biblia descaradamente y contra sus propias tradiciones de siglos de ellos, y ellos están asustando. O sea, recién están abriendo los ojos, están entreviendo, nada más entreviendo algo que nosotros sabemos de hace muchos años, algo que yo no sé hace más de 50 años, algo que un hombre, William Branham, lo dijo hace tanto tiempo, que el ecumenismo era la imagen de la bestia, lo dijo el profeta. Amén. Y ellos recién están tratando de ver cosas, pero todos estos grandes poderes están cambiando las leyes. Las leyes de los estados se inspiraban en la Santa Biblia. Hoy no, hoy las leyes de los estados se inspiran en las filosofías modernistas, ateas, agnósticas, ideas sexuales de un mundo hedonista, ideas hedonistas, contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a todo. Leyes anticristo. Y esto crece cada día en todo. Y las masas están siendo seducidas por todos los grandes, todos los medios de comunicación social, todos están interrelacionados en un tiempo de globalización y responden a las altas esferas de los grandes gobiernos, las grandes sociedades secretas. Ellos son los que controlan y dicen todo esto. Eso es verdad. Por eso es que en esta globalización, estos grandes poderes económicos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, condicionan a los estados, a las naciones, para que impongan la ideología de género desde las escuelas. Quieren hacer una sociedad sin Dios. Yo he escuchado declaración de este famoso Bergoglio, este Papa Francisco que le llaman, que dice que les prohíbe a los sacerdotes católicos que prediquen el Evangelio. Le dice, ustedes no pueden hacer proselitismo. O sea, decirle que no hagan proselitismo
significa de que ellos no prediquen, que no traten de ganar a la fe católica, a los protestantes, o a los musulmanes, o a los budistas, o a los libres pensadores, o a los ateos. Por último, ha dicho que todos son salvos, que todos son hijos de Dios, musulmanes, ateos, todos. Todo vale. Todo vale, hermanos. Y si todo vale, entonces, ¿crees que Jesús será salvo? No, si yo también creo en Mahoma voy a ser salvo, creo en Buda voy a ser salvo. Miren, todo el engaño. ¿Cómo avanzó esto? Viví para ver cantidad de gente católica espantada. Nosotros no, pues. Nosotros sabemos todo esto. No lo sabemos de hoy, lo sabemos de hace más de 40, 30, 50 años. Muchos lo sabemos de hace 40 años. Que esto venía, que esto estaba anunciado, que esto estaba profetizado. Los profetas de la Biblia lo han dicho, los profetas de este tiempo, el hermano William Branham, todo ello lo han dicho. Ya no queda casi nada. Estamos sobre la hora. Amén. Ya no queda nada. Yo no sé qué cosas están esperando ellos. La caída de Donald Trump, porque ellos se dan cuenta que él es una piedra en el zapato para ellos. La caída de Corea, la caída de Rusia, la caída de Putin, no sé, pero algo esperan ellos, porque todo lo tienen ya bajo su control. Tienen bajo su control la economía, la riqueza de las naciones, el oro, tienen bajo su control los políticos, los estados, todo. Tienen sus grandes lobbies y los hombres, los congresistas, los diputados, hoy son gente voluble, que es comprable con el dinero y con la riqueza. Hay una corrupción. Amén. Miren nuestro país, qué vergüenza. Dos presidentes en la cárcel, uno corrido, otro que se coge de toda influencia para que no lo meten adentro. Corrupción total en el mundo, y eso pasa en toda América. Delincuencia incontrolable. Es raro que tanta delincuencia no puedan controlarlo. Yo tengo mis dudas. Yo creo que más bien están permitiendo todo eso para que la gente al final pida a gritos el nuevo orden mundial. Porque el nuevo orden mundial les va a mostrar, les va a decir con un chip todo solucionado. Evasión de impuestos, nada. Nadie va a poder robar porque todo se va a dar aquí a dónde se fue, porque todas las cuentas van a estar interconectadas, el dinero va a ser electrónico. Miren, todo lo tienen listo. Yo no sé qué falta. Ellos lo tienen todo ya calculado, que pueden aplicar esto cuando ellos quieran. ¿O será que no es eso, sino que hay alguien, como dice la Escritura, ya está todo listo? Dice la Escritura, ya está en operación el misterio de inequidad, se va a manifestar, ya está todo listo, la maquinaria, la dinámica, la mecánica, todo está listo. Pero hay alguien que lo impide. ¿Y qué lo impide? La misericordia de Dios, del Espíritu de Dios, que anda buscando al último predestinado. Amén. De ahí la responsabilidad de nosotros, de mí, de usted, de todos, de tratar de compartir, testificar a alguien para que entre. Amén, amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que todos sus hijos lleguen a la salvación. Entonces es la misericordia de Dios la que está deteniendo esto. Nada más la misericordia de Dios. Después todo lo tienen listo. El año pasado hicieron un desafío al mundo. En la inauguración de un famoso túnel de San Gotardo, fue invitada toda la élite aristocrática del mundo y estaban ahí los grandes gobernantes de Europa, estaba la Merkel, estaba el de Francia, todos esos señores grandes estaban ahí. Y el espectáculo fue todo un ritual satánico a Lucifer, a Bahomet. Su Dios lo presentaron, el Dios del nuevo orden mundial, el Dios al cual van a exigir a toda la gente que lo adore, como dice la profecía. Lo entronizarán dentro del templo de Dios, o sea, lo van a llevar y van a entronizarlo en los templos, estarán en el templo de Dios haciéndose parte del Dios, y ellos enseñarán su nueva religión, y al que no acepte, lo matarán.
hermanos, la cosa ha avanzado bastante. Es más tarde de lo que nosotros podemos imaginar. Sí, es muy tarde. La gente sabe y esto. Y entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? Nosotros seguir avanzando. Tenemos la palabra de Dios. Crecer en la palabra de Dios. Fortalecer todas las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos el consejo en la palabra de Dios, este camino de perfección cristiana. Tenemos la fe, la virtud, ¿verdad, hermanos? Entonces, que mostremos esas cosas, ¿no? Tenemos que mostrar a la gente, mostrarles. Somos cartas abiertas leyendo las personas. Mostrar en nuestra fe virtud. Eso nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es que nosotros hemos huido del mundo y estamos en un camino de perfección. Y mientras estemos en esta vida, tenemos la responsabilidad de caminar con humildad, con sinceridad, con temor de Dios en ese camino de perfección. No sabemos en qué momento Dios puede decir, bueno, ven acá. O en qué momento puede darse estas situaciones que la profecía le llama la apretura. Entonces usted tiene que estar consolidado, cultivar nuestras virtudes espirituales, hermano. Porque ciertamente hemos huido, eso somos conscientes todos, ¿verdad? Ya no hacemos las cosas malas que hacíamos antes, ¿no? Como dijo una hermanita, dijo, yo voy a testificar algo. Yo no soy lo que debo ser, ni tampoco soy lo que quiero ser, pero una cosa segura es, ya no soy lo que antes era. Algo cambió en nosotros y captamos eso. Hubo un cambio en nuestra vida. Hubo un cambio en nuestros deseos naturales. En un tiempo quizás nuestro deseo era buscar los placeres de este mundo. Hoy nuestro deseo es llenarnos de Dios, sentir la dulzura del Espíritu Santo llenando nuestra vida. La dulzura de Cristo, el Espíritu de Cristo trayendo gozo, paz a nuestro corazón. Amén. ¿No? Entonces hay un deseo de llenarnos de Cristo, ser como Cristo. Entonces hay un cambio. Muy bien, hermano. Entonces caminemos por ese cambio. Llenémonos de las cosas hermosas de Dios. La fe es la primera virtud. Y si puede, hermano, que su fe crezca. Los discípulos tenían fe, pero llegó un día, hermanos, en que ellos se vieron que tenían fe, pero no tenían la suficiente fe. Yo creo que todos tenemos fe, ¿verdad? Amén. Todos tenemos fe, pero que tenemos toda la suficiente fe, ahí está el asunto. ¿Cuándo se dieron ellos cuenta que no tenían fe? Cuando vino el reto que tenían que sacar el demonio de una persona. Fueron fracasados. El demonio se rió de ellos y no pudieron. ¿Verdad? Eso dice el Evangelio, no pudieron, hermano. Entonces lo trajeron a ese enfermo hacia Jesús y se quejó el dueño del enfermo, le dijo a Jesús, no pudieron tus discípulos, mejor tú hazlo, Señor. Y él sí, pues. Y le dijo, dijo, se decepcionó. Me mostró su decepción el Señor Jesús, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos a ustedes, hombres de poca fe? Pero hay una cosa hermosa. Ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Amén. Hermano, si usted no tiene fe, ¿quién le puede dar fe? ¿Quién le puede dar más fe? El único que le puede dar más fe es el dueño de la fe. Amén. Amén. Así que, hermano, si su fe está fallando, su oración sea, Señor, auméntame la fe. Así es, Señor. Amén. Porque todo será conforme a tu fe, hermano. Amén, Padre. La fe a veces falla, Señor, auméntame la fe. Amén.
Por eso el apóstol Pedro dice, mostrar en vuestra fe la virtud. Y si su fe crece y su fe es poderosa, el fruto de esa fe va a ser la virtud. La virtud se va a mostrar en la fe, porque la fe va a manifestarse en obras. Por sus frutos lo conoceréis. Si eres de gran fe, en tus obras se verá. En tu capacidad para reprender al demonio y poner las manos, los enfermos sanarán. Si el enemigo te pone una trampa, un veneno, el veneno no te hará nada, porque tú has confiado en la promesa de Dios. El ángel de Jehová estará contigo donde vayas. Y te cuidará y te protegerá. Si la muerte quiere venir a destruirte, la muerte tendrá que hacerse un lado, pero eso solo obrará en los hombres y mujeres de Aleluya, fe. gloria a Dios. ¿Ve usted, hermano? Esa fe tiene que mostrarse en nosotros. Miren a esos hombres que tenían fe, le querían hacer daño, no podían. Dice la historia que Martín fueron hombres a matarlo. Avanzaron por detrás y con sus puñales, pero cuando quisieron matarlo a Martín, una fuerza, poder de Dios lo tiró para atrás. No pudieron. ¿Por qué? Porque eran personas de fe, eran santos de fe, justos de la fe. Mostrar pues en vuestra fe virtud. La fe es la fuerte, hermano. Gloria al Señor, la fe. Y a esa fe le añadimos virtud. Son, hermanos, 7 virtudes. Ahora, mucha gente tiene, quizás, usted se avergüenza a veces, quizás se encuentra gente que tiene mejor alguna de estas virtudes más que usted. Usted se sorprende. Increíble que esta persona tenga más paciencia que yo. Increíble que esta persona tenga más conocimiento que yo. Muchas personas tienen más cultivadas estas virtudes que nosotros, pero no las tienen todas. Porque si las tuvieran todas, todos serían cristianos. Hay mucha gente que ni siquiera son cristianos y tienen una enorme paciencia. Pero es un asunto de tener las 7 virtudes en operación. Las 7 virtudes. Tiene que ser las 7 virtudes en una dinámica, caminando con usted en su vida, transformando, llenándolo del poder espiritual. Claro, hermanos. Después, mucha gente quizás se sorprende de ustedes. Yo como quisiera tener la paciencia de esta persona, yo no la tengo, pero hay que cultivarla. Estamos llamados a crecer. Es la construcción de una persona nueva. Es la construcción de un ser nuevo que comienza en una base y que va creciendo en una forma de una pirámide hasta una perfección. Desde una base, la base de la fe, después va a decir la virtud, y van a seguir caminando las otras virtudes. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero nada puede avanzar si no hay un nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento comienza la fe. Hay que nacer de nuevo. Ya hablamos de cómo el apóstol, cómo Jesús le dijo a Nicodemos, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes entender las cosas de Dios si no has nacido de nuevo. Mientras las personas, por ejemplo, hermano, las personas en lo natural, con la mente, quieren entender estas cosas. No se puede. La razón y la fe son opuestos. La razón está llena de dudas. La razón todo lo duda, pero la
fe todo lo cree. La fe no tiene ninguna duda. La fe acepta las cosas de Dios. Lo único que la fe, el hombre de fe dice ¿es una promesa de Dios? ¿Es una promesa escritural? Sí, entonces yo la creo. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, se fundamenta en la palabra de Dios. Creemos y no tenemos ninguna duda que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor, amén. La duda dice, tonterías. Eso lo han escrito hombres. Es una fábula judía. Yo no tengo por qué vivir de acuerdo a esos hombres. La duda, ¿qué dice? ¿Y quién te asegura que fue así? ¿Quién te asegura que de repente fue unos cuantos vivos por ahí que redactaron un escrito y se acabó? ¿No? Y la gente del mundo que no tiene fe escucha miles y miles de teorías con respecto a la Biblia, con respecto a Jesús. Dice, Jesús no murió en la cruz. Eso es mentira, dice. Le echaron un poquito de droga cuando le dijo sed y está cansado, que eso fue una droga para que haga el muerto. Después lo bajaron y sacan incluso una blasfemia, una teoría que después se fue a vivir por Francia con María Magdalena y que ha dejado su descendencia. Un montón de tonterías. Y la gente se traga esas cosas. La gente se traga esos cuentos. La gente que no ha recibido de Dios la fe como regalo, se cree todas esas cosas. Es como la gente que se traga el cuento de que el hombre viene del mono, ¿no? Entonces dice, no, el hombre es producto de la materia, que por leyes dialécticas, en un proceso de evolución de millones de años, ahí fue formando la vida. Y de ahí con un proceso de evolución llegó el hombre, de ahí uno de esos monos se puso de pie y comenzó a caminar, y evolucionó, y ahí vino el hombre. Y la gente se traga eso. Entonces dicen, entonces Adán es un cuento, pues, un mito, ¿no? Y los teólogos creen eso. Para que hayan llegado a donde han llegado a hoy, el Papa, Bergoglio, que es un teólogo jesuita, y masón, iluminante y un montón de cosas más, a decir que la historia de Jesús es un fracaso, es que ellos no creen. A decir que Jesús tuvo sangre pagana, imagínate, o sea, que no cree que la sangre de Jesús es sangre divina, ni siquiera cree que hubo la concepción virginal, que no creen eso ya, que fue obra del Espíritu Santo, no creen. Este Papa era amigo de los judíos, y como los judíos creen que Jesús María fue seducida por un soldado romano, y hasta dan el nombre del soldado. Ellos no creen, pues. Lo han convencido a él, pues. Así, o sea que este mundo es un mundo de gente que, ¿no? Como dijo Obama hace un tiempo atrás, ¿no? Dijo, la Biblia la interpreta uno de otra manera, otro la interpreta de otro, así que la Biblia no es fundamento de nada. Por lo tanto, aquí estamos solos en este mundo y cada quien vive como le da la gana y se acabó. Por lo tanto, yo apoyo a los homosexuales y que apruebe el matrimonio sea la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, cuya mayoría de vocales eran católicos, porque si hubieran sido evangélicos no hubiera pasado eso, pero esa nación fue infiltrada, pues al final cambiaron la ley. Entonces, hermano, mire el tiempo tan apretado que vivimos. Es raro encontrar un hombre con fe. Un hombre con fe que crea que de Génesis a Apocalipsis fue palabra de Dios, que Dios la cuidó. Amén. Eso es fe, hermano. Pero nunca se encuentre con gente astuta que le va a meter ideas. Usted diga, como la Eva, oh, ¿verdad? De repente, ¿no? Como Eva que dijo, de repente no puedo, no va a pasar nada, de repente voy a tener que ser sabia, ¿no? Yo le digo, hermano, porque yo he visto
Yo he visto en la universidad ir gente católica a la universidad y se encontraban con un profesor ateo y les mandaba a leer el libro El Anticristo de Friedrich Nietzsche, y después que lo leían a la semana ya negaban, que ya no creían en nada, ya no creían en Dios, no creían en nada. Solamente por la idea de un hombre les hacía cambiar de opinión. Esa fe. ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasaría con esa fe? Por eso, hermanos, el fundamento de la fe. Hebreos 11 se dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario que a que Dios se acerque, se allega, crea que existe, que hay, que existe, y que es recompensador, galardonador de los que le buscan. Un escéptico a la Biblia, pues, hermano, es un hombre que está en pecado, porque el pecado es no creer la palabra de Dios. Esta gente escéptica, atea, que blasfema, que ataca, está en pecado. Porque el pecado no es que hagan esto, hagan lo otro, no, el pecado es la incredulidad. El pecado de los judíos frente a Jesús fue la incredulidad. Jesús dijo: si no creéis que yo soy el Mesías, en vuestros pecados moriréis. Se acabó. Si no creéis que yo soy el hombre de Dios, enviado de Dios, moriréis en vuestros pecados. ¿No? Estos teólogos modernos, si no creen que la Biblia, la palabra de Dios, aunque hipócritamente en sus ritos sí dicen la palabra de Dios, pero dentro de ellos no lo creen y lo interpretan como da la gana, porque es cierto. Porque hay una diferencia en esa idea de Dios moderna que ellos tienen. Ese concepto que ellos tienen de la palabra de Dios es muy diferente a nosotros. Nosotros no podemos ninguna duda. Nosotros decimos desde Génesis a Apocalipsis: la Biblia es la palabra de Dios. Ellos no dicen así. Coja cualquier estudio teológico de esos protestantes, de estos católicos, de los teólogos me refiero, no de la gente sencilla que es gente de fe. Hay gente preciosa, católica, sencilla, de fe, no. A ellos no me refiero a ellos intelectuales, a sus líderes me refiero yo. Coja. Ellos dicen: no, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero hay que tomarla con cuidado. Para que sepas qué es lo que es de Dios, necesitas que yo, teólogo, te haga el estudio. Entonces yo te voy a decir lo que es y no es. Mira la astucia de estos hombres. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Romanos 3:4 dice: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Sabe? Entonces sea la palabra de Dios verdadera y la palabra de todo intérprete teológico mentira. Anatema. Al apóstol Pablo lo llama anatema. La teología, hermanos, yo creo que la teología es un 99.9% del diablo. Yo no creo en la teología. Lo único que han hecho los teólogos es destruir la palabra de Dios. Es lo único que han hecho. Es, por ejemplo, esta teología de la liberación. Es puro comunismo nada más la teología de la liberación. Estos sacerdotes que están metidos en eso son ateos y creen. Ni siquiera creen en Jesús. Son hipócritas. Yo he conversado con ellos, así que yo sé cómo piensan ellos. Son comunistas, son humanistas. Quizás la intención sea buena, ¿no? Ayudar al pobre, está sufriendo, ayudar. Yo nada en contra de eso. Pero eso no es, pues, eso no es el verdadero evangelio. Jesús dijo: el evangelio del reino de los cielos no es comida ni bebida. Él les alimentó, Él les hizo el milagro, les multiplicó los panes, pero Él dijo: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Porque el Hijo de Dios, que camina con Dios, nunca le faltará nada. Amén. Dios te alimentará por fe. Amén. Busca el reino de los cielos, su justicia, y todas las cosas las tendrás por añadidura. Aleluya. No verás juntos separados de sus hijos, bendiga. No, amén. Son promesas. Entonces, Jehová Jireh, Dios proveerá, y se acabó. Amén, amén. No estamos para estar preocupados que de repente esta mejor ideología nos va a ayudar a que hagan una mejor distribución de la riqueza. Eso es para los políticos. Pero los cristianos, los evangélicos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas van a obrar para mí. Correcto, Señor, amén. Y Dios no nos va a desamparar. Por supuesto que si eres ambicioso, si quieres poder, riqueza, ahí no te va a ser suficiente el evangelio.
Porque para un cristiano evangélico, Dios no estás esperando de Dios riqueza. Tú te conformas con lo que Dios te da. Amén. Si Dios dice, pues vivirás pobre toda la vida. Gracias, Señor, yo soy un pobre feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo 62 años, soy un pobre feliz. Contento de mi pobreza. No soy millonario, no soy rico, ni siquiera soy de clase media, soy pobre, pero contento, feliz. El apóstol Pablo decía que tengamos una cobija, un techo donde guarecer. ¿Cuál es el problema? La ambición, el poder es lo que hace que todo el mundo esté peleándose ahí, luchan y llegan al poder, reclaman, dicen voy a luchar por los pobres. Los políticos salen todos con sus programas, con sus demagogias, voy a luchar por los pobres, y cuando llegan, ¿qué hacen? Robar. Amén. ¿Qué hacen los políticos en el Perú? En un 90% roban. Y ahí está la prueba, ahí está, que los gobernantes ahí, presidentes, toditos, ahí están alcaldes, ahí están robando en la cárcel. Cantidad de alcaldes regidores meten acá, alcaldes, exalcaldes a la cárcel. ¿Qué hacen? Robar. Entonces, no es la política la mala, porque al final las políticas son normas, son reglas, son filosofías, las políticas son simplemente, diríamos, ideas. La idea no es mala, lo malo es el corazón del hombre que está podrido, sin Dios, sin moral. Eso hace que corrompe todo. Es como decir que la televisión en sí, el aparato, ¿qué culpa tiene el aparato que le meta tanta basura? Pues lo pudieran hacer una bendición, pero lo hacen una maldición. Amén. Tú puedes ser de una radio una bendición, una maldición. Tú puedes ser de un teléfono una bendición, una maldición, y depende de lo que tú hagas con eso. Todo está en eso, hermano. Amén. Ahí está la cosa. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros podemos mirar esta situación. Hermoso es mirar la virtud. Y cuando usted tiene una fe tremenda, ¿ve? Una fe. Jesús, algo le sorprendió a Jesús. Usted sabe que dice él dijo, yo no he sido enviado a los gentiles, yo soy enviado al pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Él vino al pueblo de Israel. La promesa era de Israel, la promesa no era para los gentiles, ¿verdad? La venida del Mesías era para Israel, pero comenzó a mirar tremenda fe en los gentiles. El centurión romano: Señor, no soy digno que vengas a mi casa, pero si tú dices la palabra, yo mando también tropa. Por esa palabra le dijo, ya, tu hijo está sano, tu criado está sano. ¿Ve usted, hermano? La mujer sirofenicia, otra gentil pagana, si tocara solamente el borde del manto. Eso es lo que Jesús le sorprendió, de ver tanta fe en los gentiles. Y por eso que después dijo, vaya a predicar el evangelio a los gentiles, porque ellos tienen fe. A todo aquel que crea, ni judío, ni griego, ni gentil, todo, cualquier pueblo, cualquier raza, ¿no? Solamente con que acepta a Jesús, ¿no? Nos da el poder, el derecho a ser llamados hijos de Dios. Amén. La fe, todo camina por la fe, hermano. Miremos entonces, hermanos, que luego dice, añadido a la fe virtud. Gloria a Dios. El contacto con esa mujer sirofenicia, ¿ve? ¿Capta usted ahí? Amén. Ella tuvo fe, y la fe produjo que la virtud que estaba en Jesús obrara. Señor, amén. Es la fe, hermano, es la fe. Puede hacer que el milagro se produzca, pero todo está en la magnitud, en la fuerza que tenga nuestra fe para traer el milagro de Dios a la escena, al Espíritu Santo a la escena. Había una mujer negrita llamada Yemima, dice el profeta en su testimonio. Estaba ella orando por su hijo que agonizaba con una enfermedad venérea.
Y el avión de él estaba viajando, como decir, de Chiclayo a Tarapoto. Y el profeta estaba, como decir, por Jaén. Perdón, la hermanita de color, la morenita, estaba por Jaén, como decir. Y de repente, el avión que debía ir a Tarapoto bajó en Jaén, porque algo pasó. Y todos tuvieron que ir a un hotel. Y el hermano Branham cuenta que eso fue en esa ciudad llamada, nombre de esa ciudad se me fue ahorita, pero era una ciudad, Memphis me parece, Memphis fue, hermano Manuel, Memphis, ¿no? ¿Ah? Memphis, pero una ciudad. El avión se detuvo por, no sé, el tiempo, el clima, algo cambió. Hermano, todo esto lo estaba haciendo Dios por causa de la oración de una morenita. Sí, es correcto. Ni el profeta sabía, porque hay cosas que Dios no le avisa a los profetas, sino a su momento. Así que él se fue al hotel, dijo, voy a escribir unas cartas, y de nuevo me voy al aeropuerto para tomar el avión, porque a tal hora de la mañana el avión partía. Ve la virtud, ve cómo la fe produce la virtud. Vea usted el ejemplo, vea usted cómo obra Dios. Y entonces él ya estaba yéndose con dirección al aeropuerto después de dejar las cartas en el correo, cuando una voz le dice, detente y date la vuelta y camina por este lugar. Y comienza a caminar por orden de Dios. Los profetas obedecen a Dios. Dios le dice, camina, se van. Camina y sigue caminando. Y entró a un barrio de morenos, de afroamericanos ahí. Y él seguía caminando con su sombrero puesto y seguía caminando. ¿Ve usted? Seguía caminando. Ya perdiste el avión, ya perdí el avión, claro. Ya perdió el avión, lógico. La hora de salida era exacta y ya se fue el avión. Pero él siguió caminando. Y una morenita que lo ve en la puerta le saluda, le dice, ¿cómo está, hermano? Reverendo, le dice. ¿Usted me conoce? Hermano. Ella sabía que el profeta iba a ir. Dios en su oración le ha dicho que iba a ir el profeta. Amén, Señor, gloria a Dios. Esos son los caminos extraños, misteriosos que obra Dios, que los científicos, que estos hombres de ciencia no pueden entender. Son cosas extrañas. Yo lo he visto, algo similar, muchas veces he visto esas cosas, que ellos no pueden entender. Que hay un Dios sobrenatural, que obra sobre sus hijos. Amén. Que ellos están equivocados en todos sus cálculos, en todos sus argumentos racionales, teológicos, que toda su oposición a la palabra de Dios va a terminar en un tremendo fracaso. Sí, es la verdad. Ahí estaba el niño, ahí estaba el joven, se veía una oscuridad a él, y la madre clamaba por la vida de su hijo. Dice que oró con una tremenda fe cuando el hermano le pidió que orara. Mujer de fe. Luego el profeta oró, hizo la oración, y el niño, el joven dijo, veo una luz. Luego se reencontraron después de un tiempo, ya en otra oportunidad lo encontraron y lo saludó el joven, lo reconoció y le dijo, yo soy ese jovencito que usted oró por mí. Gloria a Dios. ¿Ven usted cómo va? Y el profeta dijo, ya perdí mi avión. Pues. Cuando va al aeropuerto, ahí estaba el avión esperando. Gloria a Dios. Ni el avión dejó Dios perder. Hermanos, Dios tiene control de todo. Amén. Nada pasa si Dios no lo permite. Así es, correcto. Ni las hojas de los árboles, ni una hojita de un árbol, nada. Amén. Se mueve. Así es, Señor. Si Dios Dios tiene control de todo. Amén, amén. De los cometas, de las estrellas, del sol, de las galaxias, de los vientos, de las tempestades, de los huracanes, de las corrientes submarinas, de las cadenas volcánicas. Dios tiene control de todo. Señor, amén. Nada escapa al control de Dios. Amén. De Putin, de Donald Trump, del Juan Pablo de Bergoglio, ¿cómo se llama? De Papa Francisco, de quien sea. De Israel, del musulmán, del budista. Dios tiene control de todo. Del chino, del coreano, Dios tiene control de todo. Del ateo que lo niega, también tiene control Dios. Amén. Todo controla a Dios. Nada escapa a su control. Así que a usted le conviene estar con Dios
y cierto de Dios. Nada pasa. Yo soy un hombre de esa convicción, hermano. Yo soy un hombre de fe. Mi compromiso es con la fe, con Dios, con Jesucristo, su palabra, su evangelio. No tengo compromiso de otro tipo. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que mostrar en nuestra fe virtud. Tenemos que tener algo que la gente vea que puedo dar algo a otros. ¿Qué podemos dar algo a otros? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué puedo compartir a otro? ¿En qué le puedo hacer? ¿Cuál es mi virtud? ¿Qué es lo que yo le puedo dar a otro? La flor daba miel, da perfume. Así es, correcto. ¿Ve? La oveja da lana. Así es. La oveja da lana es su virtud. Amén. ¿Qué puedo dar yo? Así es, correcto. Algo tengo que tener para dar. Amén, amén. De lo contrario, ¿dónde está mi virtud? Así es, Señor, correcto. Tenemos que tener algo que dar. Así es, Señor. Dios le daba a las personas dones, talentos. Por los frutos los conoceréis. Algo tenemos que tener para dar. Así es, Señor, amén. ¿Ve? Porque dice mostrar en vuestra fe virtud. Algo tenemos que dar. Algo tenemos. Tenemos que tratar de ver qué es lo que puedo dar. Hay mujeres que tienen el poder de la oración. Hay mujeres que tienen el ministerio de la oración. Esa es su virtud. Así es, Señor. Hay mujeres que tienen el ministerio de enseñanza a los niños. Esa es su virtud. O sea, todo lo que alguien puede dar, muestra en tu fe virtud. ¿Ve? Algo hay. Dios ha distribuido, dice, los dones del Espíritu Santo. A uno le da un don, a otro don, no nueve dones. Esas son virtudes. Amén. Añadid a vuestra fe virtud. Así es, Gloria a Señor. Dios. Está caminando una iglesia a perfección. Así es, Señor. Aleluya. Y ya soldó una cadena. Un eslabón le soldó a otro eslabón y de ahí tiene que soldar al otro eslabón hasta que se hace una cadena poderosa. Así es, Señor. Miren, imagínense, hermanito, que después dice añadir a la virtud ciencia. ¿Ve? Ciencia. Discernimiento. ¿Ve? Cuando hablamos de la ciencia, hablamos de un don hermoso. Es el don de discernimiento. ¿Ve? Ese don de sabiduría. Ese don que Dios le dio al rey Salomón. Salomón dice que tenía ese don de sabiduría, de discernimiento. Así es, correcto. Su fama de su sabiduría era tremenda. Dice que se fue por todo el mundo, porque hasta una reina africana escuchó de él, la reina de Saba, la reina del sur de África, y dijo: ¿será cierto todo lo que dicen de ese hombre, de esa tremenda sabiduría y discernimiento? Quiero ver ese don de Dios. Hizo ella, viajó y todo le reveló. ¿Cuántas preguntas le haría? Dice que le hacía preguntas y Salomón todo. Era un hombre bien sabio. Usted sabe que Salomón tenía un discernimiento, una ciencia. El famoso, ¿quién no se acuerda del famoso juicio de Salomón, no? Amén. Ahora dices que es tu hijo, ahora también es tuyo. Total, ¿ahora cómo hago? A ver. Bueno, aquí la única solución es lo partimos por la mitad. Era una astucia de Salomón. Así es. La verdadera madre dijo: no, dale a la otra mejor, aunque no sea conmigo, pero que sea, ya lo veo vivo, amigo. Así es. La mentirosa dijo: está bien, partido. Y Salomón dijo: no, esta es la verdadera madre. Aleluya. La verdadera madre nunca va a ver, para que no esté conmigo, pero que sea feliz, que viva. Gloria a Dios. Mire la ciencia, el discernimiento para juzgar, para entender. ¿Ve usted? Ese es el discernimiento. Para darnos cuenta, gloria al Señor. Saber tantas cosas. ¿Cuál es lo más grande? Discernimiento de captar esto que lo mencioné hace un rato, Romanos 3:4, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Amén. Sea la palabra de Dios verdadera, la Sagrada Biblia de Génesis, Apocalipsis verdadera, y la palabra de todo teólogo y de todo filósofo, de todo agnóstico, de todo político, de todo iluminati, masónico, ecuménico, mentira. Amén. Amén. ¿Ve usted? Sea la palabra de Dios verdadera y la filosofía de todo hombre, por más inteligente y hermosa que sea, mentira. Eso es. Ciencia para saber que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios no puede fallar.
Amén. Que en la palabra de Dios no hay contradicción. Los teólogos pues dicen, no, la palabra de Dios hay contradicción. Por ejemplo, los filósofos dicen, no hay contradicción. Por ejemplo, los judíos dicen, no, Jesús no fue el Mesías. Ustedes los cristianos piensan que Él es el Mesías, pero no es Mesías. No es el Mesías. Porque si fuera el Mesías, se hubiera sentado en el trono de David su padre, porque tenía que sentarse. Ya ven, no cumplió el Mesías. Eso es lo que ellos creen, pero no conocen el plan de Dios. Él se va a sentar en el trono de David. Aleluya. A su debido Amén. tiempo. ¿Ve usted? Sí, Señor. Los teólogos dicen, la Biblia tiene errores. Por ejemplo, cuando Josué le dijo al sol, sol detente. Si el sol no es el que mueve, el que mueve la tierra, ¿viste? Tremendo error. Ese fue el hombre, ahí no mueve Dios. Pero el reflejo del sol sí se mueve. Pues. Y él dijo, el reflejo del sol mueve, pues, detente. Bueno, entonces ellos tienen que ver, pues, que ellos no tienen la suficiente sabiduría para captar que en la palabra de Dios no hay contradicción. Amén. De repente encontramos una aparente contradicción, ¿no? Pablo dice, Abraham fue justificado por la fe, Santiago dice fue por obras. Oye, pero es una contradicción, mira. Santiago dice obras, Abraham dice fe, ¿hay contradicción? No hay contradicción. Porque Pablo está hablando de lo que Dios vio en Abraham, Dios vio su fe. Es lo que Dios ve en mí, mi fe, no ve mis obras no sirven nada. Mis obras son un fracaso, pero él ve mi fe. Igual Santiago habla de lo que los hombres vieron en Abraham, cómo Abraham obró por fe. No hay contradicción. Aparece que hubiera contradicción, pero no hay contradicción. ¿Capta usted? Aleluya. Entonces, hermano, mire, la palabra de Dios no tiene contradicción. Lo que dice uno no contradice al otro. Un libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, con distintos escribas, solamente escribanos, secretarios que escribieron los hechos de Dios, los hechos del Espíritu Santo a través de la historia, del tiempo, durante 6.000 años, un proceso de 1.500 años, con muchos autores que ni se conocieron, en un largo periodo que escribieron ellos, ¿verdad? Y no se conocieron, pero lo que habla uno no contradice al otro. En la historia de la filosofía, lo que dice un pensador, el otro le está refutando. Y cada pensador que aparecía en la historia llevaba la pala para enterrar el pensamiento del otro. Cada uno era sepulturero de las ideologías del otro. En la palabra de Dios no pasa eso. Así es, correcto. Amén. No hay contradicción. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento se armonizan. No hay contradicción. ¿Ve? Dios no se contradice. Parece que hubiera una contradicción. Mateo 28, 18, 19 dice, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice, en el nombre del Señor Jesús. Parece que hubiera una contradicción, parece, pero no hay contradicción. Están hablando del mismo nombre. Amén. Porque en Mateo 28, 19 dice, el nombre. Y en Hechos 2:39 dice, el nombre. Y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Amén. Y en Hechos 39 dice directamente, dice Jesucristo. Entonces, no hay contradicción. No hay contradicción. Eso es ciencia de Dios. Y mientras no tengan los estudiantes de la Biblia, los llamados cristianos, no tengan esa ciencia, pues, ¿cómo van a unirla? ¿Cómo van a soldar la cadena? Entonces llegamos ya a esa parte de la ciencia. Aleluya, Señor. Ya hemos subido otro escalón. Amén. Fe, virtud, ciencia. Estamos avanzando, gloria a Dios. Entonces subimos al otro escalón. Gloria al Señor. No la ciencia del mundo, sino la ciencia de Dios. Y luego dice, en la ciencia, templanza. En la ciencia, templanza. ¿Y qué cosa es templanza? En algunas traducciones dice dominio
dominio propio. Dominio propio o templanza es control total, ¿no? Controlarnos, es autocontrol. Aleluya, Señor. ¿No? Saber dominar nuestras pasiones, porque si bien nosotros somos cristianos y tenemos una naturaleza nueva, pero la vieja naturaleza todavía está acá. La hemos dominado, la hemos derrotado, de alguna manera está muerta, pero sí está acá esa vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo nos dice que hay dos leyes, ¿no? Hay dos seres que obran en nosotros. Es como esa historia, esa ilustración del perro negro y el perro blanco. Amén. Hay dos perros que están pegados en cada uno de nosotros todo el tiempo, el perro negro y el perro blanco. No hay que alimentar al perro, así que templanza es alimentar al perro blanco y no alimentar al perro negro. Así es. Pero claro, pues hermano, ¿eh? San Pablo decía, hay una lucha en nosotros. El más grande enemigo de nosotros en esta vida y en esta lucha espiritual somos nosotros mismos. El más grande enemigo somos nosotros mismos, hermano. Amén. El profeta dijo, el más grande enemigo es William Branham. Amén. Él no dijo, otro es el enemigo. Mi enemigo, decimos, no hay enemigos. Nosotros somos enemigos, ¿no? Nosotros somos el mismo enemigo. Cada uno es... Cada uno es enemigo, cada uno es el propio enemigo, hermanos. El más gran enemigo es nosotros mismos, somos nuestros enemigos, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Ve? Hay una lucha interna. El bien que debo hacer, ¿qué pasa con el bien que debo hacer? No lo hago. ¿Ve? Y el mal que no debo hacer, ¿qué hago con el mal que no debo hacer? Eso hago. Y ahí está la lucha, hermano. Ahí está la lucha. La gran lucha, hermanos, está ahí. El bien que debo hacer, no hago. Y el mal que no debo hacer, ¿qué pasa? Eso hago. Y entonces necesitamos, ¿qué cosa? La templanza, el dominio propio, para controlarnos. Controlarnos, hermano, no es fácil, vamos a fracasar muchas veces. ¿Ah? Qué difícil es a veces responder cariñosamente cuando nos hablan enojadamente, ¿verdad? Qué difícil es hablar a la gente cuando la gente nos está agraviando y nos dan ganas, ¿no? Como quisiera este hombre agarrarlo y darle una buena paliza. Pero soy cristiano, me va a criticar. Eso tampoco es así. Eso no es. Tampoco es eso. Sino que desde lo profundo del corazón hay que perdonar agravios. Olvidar agravios, perdonar agravios y olvidar agravios. Voltear la página, no es fácil, vamos a fracasar. Pero eso, hermano, tenemos que vencerlo. ¿Ves? Jesús, el Hijo de Dios, en el misterio, el mismo Dios. Le arrancaban la barba, le escupían la cara, le flagelaban, lo insultaban, le ponían espinas que le hacían sangrar la cabeza, sufrió terriblemente, pero él tenía templanza. Aleluya. Él tenía paciencia. Amén, amén. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Él tenía esas virtudes. Amén. Que nosotros tenemos que realmente, cultivar si queremos ser como Cristo. Si no, seremos una caricatura, pero no seremos como Cristo. Pero si queremos ser como Cristo, tenemos que llegar a aprender de Él, que cuando le hicieron toda clase de daños, clavado ya en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Él fue nuestro ejemplo. Ejemplo de amor al enemigo y de perdón al enemigo. Que nos cuesta. Que no es.
somos impacientes. Pero la paciencia es una gran virtud. ¿Y con quién tenemos que tener paciencia? Paciencia con Dios. Paciencia con Dios. Rápido queremos, Señor, te pido que me hagas un milagro, no me haces. Ya no creo en ti, ponte tu paciencia. La paciencia con Dios es que si le pedimos algo, sea que Dios nos responda o Dios no nos responda, tenemos que amarlo igual. Amén. Eso hizo Job. Job tuvo la paciencia correcta. En mi propia evaluación de mi vida, yo no he hecho algo para merecer lo que me ha pasado, pero me ha pasado. Dios me dio y Dios me quitó, sea Dios bendito. ¿Ve? Job no sabía lo que le pasaba. Job no sabía lo que le pasaba, pero él se mantuvo fiel a Dios, con paciencia. Job es presentado como la más grande representación de la paciencia de un hombre de Dios. Que todo lo arruinó, sus proyectos económicos todos se arruinaron, su vida, hasta sus hijos lo perdió todo. Porque Satanás lo estaba que lo golpeaba y Dios lo permitía. Porque Dios confiaba en la paciencia de Job. Muchas veces Dios permite que el diablo nos golpee, porque confía en nuestra paciencia. Confía que somos pacientes para esperar siempre en Dios. Aleluya. Mire, hermano, capte usted eso. Mire, se imagina usted, Abraham. Vas a tener un hijo y pasaron 25 años y nada. Pero él tenía paciencia. ¿Cómo te llamas? Abraham, padre de naciones. Muy bien, Señor, Padre de naciones. Hijos, no hay, pero Padre de naciones, gloria a Dios. Él tuvo paciencia. Amén. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa paciencia. Paciencia con Dios. Amén. Ser paciente. Cuando se predica la venida del Señor, imagínense. ¿Cuánta gente con paciencia está esperando la venida del Señor? 1844 fue la primera vez que los hermanos adventistas comenzaron a hablar que Jesús viene otra vez. Por eso se llama adventista, ¿no? Segunda venida, advenimiento, la venida del Señor. Y ellos comenzaron a proclamar desde 1844 los hermanos adventistas la venida del Señor. 1900 los hermanos pentecostales, 1906 también hablando de la venida del Señor, predicando el rapto de la iglesia. Mire, han pasado más de 140 años que están hablando de la venida del Señor. Y hay gente que dice, ¿cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Y cuando alguien comienza a predicar la venida del Señor, nos faltan los burladores que ya no creen, que gritan, no viene, no viene, hacen todavía burla. Hay que tener paciencia. ¿Va a venir? Va a venir. Amén. Noé tuvo paciencia. Ya estaba el arca. Los que querían reírse de él fueron por años a reírse de él. Por años. Yo estoy predicando del arrebatamiento de la iglesia hace 30 años y mucha gente que me dijo, ya, ¿cuándo? Y esos que me decían, ¿cuándo? Ya se fueron a descansar. Yo sigo esperando. Aleluya. ¿Vete? Gloria a Dios. Paciencia con Dios, hermano. Noé tuvo paciencia. Construyó y pasaron años predicando, construyendo y predicando y hay gente que lo veía y dice, mira este loco. Mi papá dice que fue como antes que yo naciera, comenzó a construir y sigue construyendo. Y ahora ya me casé y mi papá ya está viejito y mira, sigue. Y cuando la gente estaba aburrida un poco, no sé qué hacer, vamos a reírnos de Noé, vamos, iban un montón, dice. Él dice que va a llover, que viene un castigo de Dios y se iban a reír. Con un buen rato ahí riendo, mira este loco construyendo ahí. Ya, Petra ahí, pues, métete a tu arca ahí con todos los animales, déjanos vivir nuestra vida. Amén. Vive y deja vivir, ya no molestes. Se burlaban de él. ¿Ven? Ese mismo cuadro se está repitiendo en este tiempo, porque la palabra dice, así como en los días de Noé. Los hombres comían, bebían y se burlaban y no les importaba, igual va a ser. Así que ellos no. Ellos creen que no está pasando nada. Pero mientras ellos piensan que no está pasando nada, yo he visto desde 30 años muchas cosas que dijo el hermano Branham
que se darían, están dándose. Cuando el hermano Branham en el año 65 dijo que Roma y los judíos se entenderían por el oro y por el gobierno del mundo, ni siquiera había relaciones diplomáticas entre Roma y los judíos. Y luego con este Juan Pablo II fue y visitó a una sinagoga de Roma y se abrazaron, comenzaron las relaciones entre el Vaticano y los judíos. Ve como cuando un hombre habla de que se llegaría profecías, se cumplen. Parece que no estuviera caminando la profecía, pero se va caminando. Y con este Bergoglio fueron y lo oraron en el templo los musulmanes, un judío, un musulmán, un rabino, un imán y el papa han orado ahí en el templo, ahí dicho, lo hicimos. ¿Ves? Están buscando la unión de todas las religiones. Están avanzando enormemente en la integración de la religión única. Parece que no estuviera avanzando, está avanzando. ¿Ve? ¿Acaso cuando el hermano Branham vivía, él sabía que el mundo ya había llegado a los tiempos de Sodoma? Pero no se veía tanta manifestación de Sodoma como hoy. Él no vio el matrimonio homosexual. El profeta no vio a la Corte Suprema de los Estados Unidos proclamar el matrimonio homosexual. El profeta ya vio la apostasía de las iglesias protestantes, pero no vio como hoy que salen los pastores, que salen los grandes concilios protestantes, luteranos, anglicanos en Europa, en todos los países, dicen: aprobamos el matrimonio homosexual abiertamente. Entonces sí está avanzando. Paciencia. Ya entraron al arca, Noé y sus hijos. Ya había pasado un día, 2 días, y nada llovía, porque no llovió de inmediato, todavía pasaron unos días. Y los hijos, que impacientes estaban: papá, ¿está seguro? Sí, hijo, va a llover. Y hasta cuando llegó el día 17, comenzó la lluvia. Aleluya. Ya comenzó la lluvia, y la lluvia no paró, y ahí sí fue muy tarde para la gente. Y así va a ser. Jesús dijo que iba a ser igual, como lo dijo él. Exactamente igual, dijo. Y está pasando exactamente igual. Igual. La humanidad ha vuelto a los mismos tiempos de Noé, sodomitas, igual que los tiempos de Lot, todo. Exactamente igual. Lo maravilloso es que la profecía se cumple exactamente igual. Nada ha fallado. Todo sigue igual. Exactamente está pasando, está avanzando exactamente igual, hermano. ¿Ven? Exactamente igual está avanzando. Gloria a Dios. Amén. Entonces hay que tener paciencia. Parece que todo seguir igual, parece que nada ha pasado, pero sí. Y cuando usted tenga esa paciencia de esperar en Dios, ¿qué problema hay? Yo creo en el rapto. Yo creo que algún día algunas personas estarán vivas y se irán. Yo creo, porque eso dice la palabra. Serán transformados de cuerpos corruptos en cuerpos de luz, y se irán como cohetes de luz y desaparecerán de la tierra. Yo creo eso. Pero si me voy a descansar a la tumba, tampoco sería problema, porque dice que los muertos en Cristo son primero. Ellos son primero. Amén. Los que están descansando son primero. ¿Sí? ¿Qué Señor, problema hay? Simplemente te ha sido descansar, nada más. La promesa no la pierdes porque te vayas. Igual vas a estar en el arrebatamiento. Aleluya, gloria a Dios. Sea que vivimos, sea que morimos, de Cristo somos. Amén. Entonces, cuando tengamos esa paciencia, hermanos, agreguémosla. Pero si no tenemos, gloria a Dios. Tenemos que tener paciencia entre nosotros. Uno de los grandes problemas es que a veces somos impacientes entre nosotros. Yo quisiera que mi hermano hubiera avanzado como yo. Paciencia. La hermanita todavía no arregla sus asuntos. Mira, todavía se viste de esta manera, todavía su pelo no lo arregla de esta manera, todavía su pelo tiene de esta manera. Téngale paciencia. Y a veces somos impacientes. Nos volvemos legalistas. No, este que va a ser hermano, mira, todavía está en esto, en el otro, no puede ser. Ten paciencia. Hermano Branham dice: hay hermanas que todavía se cortan el cabello. Hay que tener paciencia, porque si no tenemos, no podemos edificar. ¿Ven? Imagínense, Dios dice en la Escritura que se cansó Dios. Se cansó Dios del pueblo y le dijo a Moisés: hazte a un lado, lo voy a destruir. Y Moisés tenía paciencia con el pueblo que se rebelaba. Llegó un momento en que Moisés dijo: no les hagas nada. Mire,
¿Cómo puede usted entender que Dios quería castigar al pueblo y Moisés intercedía por el pueblo? Es algo profundo, es algo misterioso. Dios queriendo destruir al pueblo y Moisés diciendo, Señor, no lo hagas. Pero ahí hay un misterio, ¿verdad? Ahí estaba mostrándose el Espíritu de Cristo en Moisés. La gracia, la misericordia. ¿Ve? Era un tipo de Cristo. Moisés intercediendo ante Dios. Amén. Por el pueblo. El Espíritu de Cristo en Moisés clamando misericordia para el pueblo rebelde. Entonces, mire, no es que uno dice, bueno, ya el Señor destruyelo, porque es lo primero que pensamos. Bueno, tener paciencia con la gente. Gloria al Señor. Qué terrible, qué buena paciencia tuvieron los hebreos, el pueblo hebreo, los hermanos Sadrach, Meshach, Abednego, estos jóvenes amigos de Daniel. Amén. Cuando le dijeron que el que no adora la imagen vaya sea echado al horno de fuego. Amén. Y ellos dijeron, no adoraremos. ¿Ve? Allá estaba todo el pueblo de judíos, ellos fueron los vencedores en ese momento. Ellos fueron los valientes, no adoraremos. Nos echamos al horno de fuego cuando usted guste, pero nosotros no adoraremos su imagen. ¡Qué paciencia! Y por cuanto tuvieron esa paciencia en Dios de estar dispuestos a morir, la paciencia de los justos, la paciencia de los santos. Vea usted, cuando venga la apretura, cuando venga la gran tribulación, si los cristianos no tienen paciencia, ¿cómo van a soportar el martirio, la persecución, la guillotina, las decapitaciones que la bestia les va a hacer porque está profetizado? Cuando venga la apretura y nos cierren las iglesias, si usted no tiene paciencia, ¿cómo va a soportar esos momentos? Cuando la gente se vuelva contra nosotros, el que antes parecía su amigo, el religioso que le sonreía, después te va a mirar con odio, te va a insultar, te va a agraviar, te va a llamar de todo. Tiene que tener usted paciencia para soportarlo, porque va a ser momentos muy difíciles. Así que hoy necesitamos cultivar esas virtudes, porque cuando en algún momento se nos va a venir toda esa avalancha de ataques, de persecución, de insultos, y usted de repente ya no se ríe y dice, no, ya no soporto, mejor me uno a ellos. ¿Cómo queda su fe? Yo he visto personas que dicen que este mensaje, pero unas pequeñas pruebitas se han rendido y se han ido por la corriente del mundo. Amén. Necesitamos paciencia, hermano. Amén. Porque solamente el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, y usted ya usó la paciencia, dice, y en la paciencia temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Mire, la palabra temor de Dios significa ser como Dios. Y eso nos lleva a ¿qué? A ser perfectos. Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Entonces, ser perfectos. ¿Cómo puede una iglesia llegar a la perfección? ¿Cómo somos perfectos? Muy bien. Eso nos lleva a ver y a entender que la muerte del Señor Jesús en la cruz nos ha traído perfección. La gracia de Dios, la sangre del Señor nos hace perfectos. Pero para llegar a esa perfección se requiere un ministerio dentro de la iglesia. Porque el Espíritu Santo obra a través del ministerio de Efesios 4:11. Que algunos no lo entienden, pero es así. Porque eso dice la Escritura. Y le voy a leer el texto. Dice ahí, en Efesios 4:11, dice que Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores o maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Así que la perfección es una gracia de Dios, pero que se ministra a través del ministerio de Efesios 4:11, para la construcción, para la edificación del cuerpo de Cristo.
para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto. Gloria a Dios. Ya nos llegó eso a la estatura de un varón perfecto. Es una pirámide, hermano, es una construcción de un edificio en forma de pirámide. 7 virtudes que van acercándose, ¿no? 7 edades de la iglesia. Las edades de la iglesia comienzan en una gran base y se van subiendo hasta llegar a una pequeña cima, donde solamente le falta que algo se le una a ellos, que es la piedra de corona, que es Dios, que es el Espíritu Santo, para llegar a una perfección. Cuando la persona cultiva esas 7 virtudes, viene el poder de Dios y lo sella. Es una persona lista, preparada, un gran objetivo maduro, un creyente, una creyente lista para encontrarse con el Señor. Nada le falta. Gloria a Dios. Nada le falta. Y sobre la perfección, sobre la piedad, ¿qué cosa añade? Amor fraternal. El amor fraternal. Y ya eso de amor fraternal, pues es hablar ya de un nivel, hermano, donde nuestro corazón tiene que estar una cosa importante que yo veo en esta enseñanza del hermano Branham es cuando nos dice él que en cualquier asunto que se esté discutiendo, que nos pongamos en lugar del otro hermano. Aleluya, Señor. Eso es lo que no hacemos nosotros. ¿Sí? Pongamos en lugar de un hermano. ¿Sí? Si un hermano lo veo que está trastornado, impaciente, tenemos que ser bondadosos. Ese es el amor fraternal. Es fácil, hermano, juzgar, señalar, condenar desde nuestra visión que tenemos de una persona. Pero nos hemos acercado a ver el problema de la persona. ¿Por qué es así? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué siente así? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué él actúa así? No, nunca lo hemos hecho. Entonces, para poder apreciar, para poder entender a una persona, hay que ponerse en su lugar. Nunca vamos a conocer bien a una persona mientras no nos pongamos en el lugar de esa persona. Y eso solamente lo hace, hermanos, el amor fraternal. Amén. Ponerme en el lugar de mi hermano para entender. Si no, nunca lo voy a entender. ¿Ve? Ese es el amor fraternal. Y sobre el amor fraternal, el amor. Eso es lo que tenía la iglesia de Pentecostés. Muchas veces nosotros tenemos muchas cosas, menos eso. La iglesia de Pentecostés tenía todas estas virtudes. La iglesia de Pentecostés, esta iglesia, dice que yo he leído en Hechos 2:43, creo, ¿no? Cómo se veía el sello del amor. El sello del amor desde la iglesia lo dice en dos textos, ¿no? Uno está en Hechos 2:43 y el otro está en Hechos 4:32. Los que habían creído, los que vivían juntos en comunidad, allá dice, era un solo corazón. Oh, Señor, amén. Gloria a Un Dios. solo corazón. Amén, amén. No había egoísmo, no había mezquindad, no había nada. Gloria a Dios. No había chismes, no había murmuraciones, Amén. no había condenas, Amén. no había nada de eso, hermano. No había legalismos, todo de un solo corazón. Nadie decía ser suyo, lo compartía. No había un hermano que tiene el otro que está necesitado y que nadie le da la mano. Todos eran solidarios. ¿Se da cuenta usted, hermano? Eso es el amor fraternal. Y tuvieron las cosas en común, no había entre ellos necesitados. Todos estaban unidos en algo, en una forma hermosa. Eso fue una experiencia muy hermosa, lo que hizo el Espíritu Santo en ellos. No se mantuvo porque después vinieron las persecuciones.
Quizás cuando venga la apertura vamos a tener que andar unidos todos como ellos, o no lo sé, pero ciertamente esa fue una expresión de amor fraternal también. El amor era eso, el sello era el amor. Por eso el apóstol Juan dice, ¿no? En eso conocerán que sois mis discípulos, ¿no? Cuando os améis los unos a los otros. El que no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios que no? ¿Cómo va a amar a Dios que no ve? El que ama al hermano que ve y no lo ama, ¿y cómo va a amar a Dios que no? Entonces, quien ama a Dios ama a sus hermanos. Entonces, ahí se conoce el amor fraternal, el amor a los hermanos. Ese es el amor fraternal. Gloria al Señor. Si todo esto ya está, esa cadena está soldada, ese hombre cultiva estas 7 virtudes, entonces está listo para ser sellado. Aleluya. Para que venga el gran poder de Dios y lo suelde todo eso. Y Dios se suelde con él. Aleluya. Ese hombre se convierte en un templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Esa persona va a tener ese sentir, ese gozo, que él va a decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es, hermano, poder mirar toda esta enseñanza tan hermosa del mensaje de la estatura de un varón perfecto. Dice el profeta, cuando un hombre posee estas cosas, entonces el Espíritu Santo viene sobre él. Puede ser que usted tenga lenguas, algún don, pero nada. Pero mientras estas virtudes no tenga usted, no hay nada. Pero cuando usted tiene estas virtudes, usted es un edificio viviente. Gloria a Dios. Usted es un espacio viviente de Cristo. Amén. Eso es fundamental, que nosotros lo miremos, lo captemos. El consejo que nos da el apóstol Pedro, ¿no? Cuando nos dice también que si estas cosas abundan en nosotros, no estaremos huérfanos, ¿no? No estaremos huérfanos, no estaremos ociosos y no caeremos jamás. Aleluya. Una persona que tenga estas cosas estará siempre estará ocupado en algo. Amén. No estará holgazado, será un holgazán, nada, ¿no? Un negligente, no, siempre estará la persona, ¿no? Haciendo las cosas correctas. Bendito sea el nombre del Señor. Es precioso mirar todo esto. Hay muchas cosas más que podríamos decirlo, pero yo creo, hermano, que ustedes tienen los mensajes. Amén. Y ustedes en su casa lo pueden también estudiar. Y eso es lo bueno, lo grande, lo hermoso, que es la enseñanza de la hora. Dios en su misericordia nos ha provisto a nosotros de un alimento espiritual, de un maná fresco, que por la misericordia de Dios llega a todo hermano, ¿no? Dios ha provisto que como producto del amor fraternal, hermanos de Estados Unidos, nuestro hermano José Brana, en el ministerio que Dios le ha dado, en grabación de la voz de Dios, Jeffersonville, por años y años, por el apoyo de todas las iglesias de los Estados Unidos que creen que este es un mensaje, ¿no? Lo imprimen o la cita, la reproducen en CDs, en todo lo que ha avanzado la tecnología, en el internet incluso están todos. Yo puedo ver cualquier mensaje por internet, en audio y video. El esfuerzo múltiple y la grabación de Dios traduce este mensaje a distintos idiomas, lenguas, por toda la tierra, ¿no? De tal manera que todo hermano puede recibir el mensaje y lo tiene en su casa. Pero no es para que lo agarre y lo coleccione en una biblioteca. No, es para escuchar el mensaje. Es para alimentarnos con ese mensaje. ¿Ve? De tal manera que si algo no le captó a usted al hermano que le predicó, usted lo puede escuchar a cinta en su casa. O de repente quiere verificar si lo que el pastor le dijo es correcto, usted lo puede revisar, hermano. Amén. Así que vea usted, tenemos hoy nosotros bendición abundante de Dios en palabra. Dios cumpliendo una promesa, Amén. una profecía.
que él dice que había un tiempo en que dice un tiempo habría en el hombre que había hambre, no de comida ni de vida, sino hambre de oír la palabra de Dios. Pero que Dios proveería alimento. Dios proveería alimento a su pueblo. Y Dios nos ha dado esa gran promesa de que en un tiempo de necesidad de hambre, como hay en la tierra, habría un mensaje de Dios. Para satisfacer a toda alma hambrienta y sedienta de Dios, hay un mensaje. Ahora, si el hombre no lo adquiere, no lo recibe, no lo busca, ¿es porque no quiere? Porque no quiere, pero Dios le ofrece al hombre la oportunidad de conocerlo, amarlo, de alimentarse de Dios, porque eso es lo que Jesús dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. Entonces hay un alimento de Dios para su pueblo, un alimento de Dios a su debido tiempo. Amén. Y ese alimento tenemos nosotros, y por ello damos gracias a Dios por este alimento espiritual. Que así como le damos las gracias a Dios por el pan de cada día que nos da, también le damos gracias a Dios por el alimento espiritual que Él nos ha proveído. Así que no seamos negligentes en el estudio del mensaje. En nuestras casas, démonos un tiempo. Así es, Señor. Porque a veces, hermano, pudiendo estar en nuestras casas, poner un audio, o ponernos a leernos algo que alimentar nuestra alma, quizás ese tiempo, ¿en dónde lo estamos proyectando? ¿No? Entonces yo creo que cuanto más tiempo lo dediquemos al estudio de la palabra de Dios, a alimentarnos, nosotros tenemos la palabra profética. Amén, así es. Que es una luz que nos alumbra, nos ayuda a entender todo el plan de Dios de la Sagrada Escritura. Amén. Y con eso nos alimentamos cada día. Que Dios les bendiga. Vamos a poner de pie, hermano. Vamos a agradecer a Dios este momento tan especial que hemos estado alimentándonos de la palabra de Dios. Señor, Padre eterno, estamos agradecidos, Señor, en esta mañana. Tú nos has hablado, Señor, con tu palabra, tu mensaje, Señor. Amén. El Espíritu Santo, Señor, habrá obrado y habrá tocado corazones. La dulzura del Espíritu Santo habrá llenado un alma, un corazón. Padre, agradecido que estamos a ti, Señor, por este mensaje, por esta promesa, Señor, que tú nunca nos ibas a dejar huérfanos. Y hoy tenemos tu palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al ángel, Señor, que nos Amén. acompaña cada día, Padre. Tenemos la promesa, Señor, de la victoria. Tenemos todo, Señor, de ti, Padre, agradecidos. Te adoramos y te alabamos. Bendecimos tu santo nombre. Amén, Señor. Nos unimos a esa alabanza, nos unimos a esas multitudes de voces que por toda la tierra tu pueblo te eleva en gratitud hacia ti, Señor, en adoración. A ti, el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. A ti, amoroso Jesucristo, el Alfa y Omega, el Todopoderoso. Amén. Te agradecemos, Padre, en esta mañana, que nos bendiga, Señor. Bendiga a nuestros hogares, bendiga, Señor, a nuestros seres, a los que están enfermos, a los que están pasando por dificultades, Padre. Derrama tu gracia sanadora sobre ellos, Padre, y trae, Señor, bendición. Bendice nuestro trabajo, Señor, fructifícalo, Padre. Protégenos, Señor. Vivimos en un mundo de tantos peligros. Como hijos de fe confiamos en tus cuidados, en tu protección, en tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Escucha nuestras súplicas. Todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria al Señor, aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios.